Muy bien. Les decía entonces que normalmente se están promoviendo, así como cuando se diagnostica cáncer gástrico, cáncer de cuello uterino, con pruebas como IVA, también se están detectando pruebas de coloración a través de endoscopía. Un ratito, vamos a admitirlos. Ya estamos. Ujú. Ok. Luego están los exámenes. Cada vez que uno hace diagnóstico de una neoplasia, nunca olviden que el siguiente paso es hacer estadiaje, es decir, hasta dónde llegó la enfermedad. Si la enfermedad está localmente o está ya localmente avanzado o totalmente Doctor, sistémico. Sí. disculpe, creo que se quedó en la clasificación de Borman. Ah, ya, un ratito. A ver, vamos a ver. Vamos a admitir. Ya estamos. Ok. Muy bien. La clasificación de Borman es una clasificación, así como hablamos de la clasificación endoscópica para early cancer, esta es una clasificación para cáncer avanzado, ¿ya? Entonces aquí les mencionaba que la parte más complicada es la liminitis plástica, que es ya estadio avanzado. Estos se los va a dar el gastroenterólogo. El gastroenterólogo, cuando viene con su endoscopía, él nos dice, esta es una úlcera gástrica Borman 2, 3, 4. Ya sabemos que cuando lean ustedes Borman, eso es cáncer gástrico. ¿Ya? A diferencia de las otras úlceras pépticas que son benignas, hay que saber diferenciar entre una úlcera péptica benigna y una úlcera maligna. A las úlceras malignas ya se les pone el nombre de Borman y el leer en un informe Borman es cáncer gástrico avanzado. Por eso la importancia entre que diagnosticar precozmente al cáncer gástrico, ¿ya? Y para ello tiene que ser experto el endoscopista en diagnosticar estas lesiones. Habíamos visto que el T avanza desde el T1 hasta el T4, esto es una forma de representar según el avance de la enfermedad, que lo vamos a ver en el estadiaje, ¿ya? Observen cómo T1 recién es el early cáncer, pero apenas es T2 avanzó a la muscular y ya es un cáncer gástrico avanzado. Le decía que el diagnóstico es endoscópico, siempre es la endoscopía y la biopsia la que nos hace el diagnóstico, ¿ya? Y otras pruebas está la cromoendoscopía, tratar de a los endoscopios darles otra coloración, ¿ya? Bajo otra luz para poder hacer una magnificación y detectar la coloración de esas células y poder hacer un diagnóstico temprano. Aún está en ensayo, pero no es un examen de rutina, porque no está disponible en todos los equipos. Pero sí recordar que una vez que se diagnostica cáncer gástrico, es decir, le hicieron endoscopía, le tomaron la biopsia, viene el informe de anatomía patológica y dice cáncer gástrico, el siguiente paso es hacer estadiaje. ¿De acuerdo? Eso es algo básico. ¿Por qué? Para poder definir pronóstico y para poder definir el plan terapéutico, ¿ya? ¿Y cuáles son los exámenes de ayuda diagnóstica para hablar de estadiaje? Está la tomografía abdominal. Nos va a permitir ver el grado de avance local y sistémico, ¿ya? Con el tomógrafo, con el examen de tomógrafo o resonancia, recién ustedes pueden decir, sobre todo, T2, T3, T4. Generalmente, con el tomógrafo recién podemos decir que es un T4 cuando ya está pegado a los órganos adyacentes o es un T3, ¿ya? Entonces, el estadiaje que le decía, TNM, se hace con tomografía. ¿Ya? El examen que nos va a dar el TNM es la tomografía. Si hay metástasis, veremos ahí en la tomografía, metástasis hepáticas, ¿ya? Para ver si es M0 o M1. El cómo hacer una técnica, bueno, ya estos son detalles de que siempre tiene que hacerse preparado previamente y hacerle con cortes finos para poder detectar y con contraste. Son siempre tomografías con contraste para hacer un realce de las estructuras, contraste oral y contraste endovenoso, ¿ya? De tal manera que puedan hacerse una buena diferenciación.
Marcadores tumorales. Siempre vamos a escuchar de los marcadores tumorales, no solamente en cáncer gástrico, sino en otras neoplasias. ¿Por qué no usar marcadores tumorales? Y sería genial, ¿no? Así como el COVID, ¿no es cierto? Saber si es que tiene COVID, pues se hacía una prueba, y habían varias pruebas, tipos de pruebas, y se hacía pues una prueba de genética con marcador genético y ya está, detectaba el virus, genial. Y actualmente podemos hacer diagnóstico de COVID, podemos hacer diagnóstico de otra enfermedad viral solo con pruebas sanguíneas. Es más, y como ven, en algunos casos hacemos pruebas solo con hisopado, ¿no es cierto? Ahora el, el COVID se diagnostica haciendo un hisopado nasofaringeo y sale la confirmación. ¿Por qué no hacer lo mismo con una neoplasia? Hacer una prueba con un marcador que nos permita hacer un diagnóstico parecido. Entonces, lo que pasa es que aquí el cáncer, todos los cánceres, lamentablemente, para que el marcador llegue a nivel sanguíneo, pues la enfermedad tiene que ya haber atravesado los planos y agarrar un capilar, aguilar un vaso para que recién esté incrementado. Es por ello que los marcadores tumorales no sirven para hacer diagnóstico. ¿Ya? Los marcadores tumorales no sirven para hacer diagnóstico. Entonces, ¿para qué lo usamos? ¿Para qué sirven los marcadores? Simplemente para hacer seguimiento. Es decir, diagnostiqué de cáncer gástrico al paciente, le pido sus marcadores tumorales, ¿ya? Y cuando lo opere, cuando le dé quimio, hago un control posterior y debo ver que sus marcadores hayan bajado. Porque los marcadores tumorales me indican que la célula neoplásica está produciendo el marcador. Y cuando ya le quité el tumor, le quité la metástasis, quemé la metástasis, eliminé la metástasis con la quimioterapia, las células ya están muertas y el marcador debe bajar. Es simple lógica. Para ello sirven los marcadores tumorales, solo para seguimiento de los pacientes después de la cirugía o después de la quimioterapia. ¿Quedó claro? Entonces, por más que existen algunos marcadores con alta sensibilidad y especificidad, pero no son de uso rutinario. Bueno, y al breakdown nos dimos hace unos minutos, ya seguiremos hacia adelante, antes de que se nos pase la hora. Esta es la clasificación del TNM que teníamos y que tenemos a la fecha, la última es del 2017 y tenemos hasta la fecha, en la que constantemente se va actualizando según cómo avanzan los exámenes de ayuda diagnóstica y los marcadores. Recordar, observen, esta es una tabla que todos los cirujanos, los que manejamos oncología, sí lo tenemos que saber de memoria. ¿Ya? Para ustedes no necesariamente necesito, pero sí, como vamos a ver más adelante, sí la tablita de estadiaje. TNM, vemos el tumor hasta dónde ha avanzado, y ahí vimos una gráfica, ¿no es cierto? El T1 hasta dónde llegó, el T2, el T3, el T4, observen cómo algunos se vuelven a subdividir, el T1 en T1A, T1B, el T4 en T4A, T4B. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene cierto pronóstico. Por ello es que se vuelven a subdividir porque el comportamiento y el pronóstico del paciente es diferente dependiendo si compromete cierto plano o no. Eso es a nivel de tumor y a nivel de nódulo igualitos. Para saber esto ya tiene que verificarse la pieza operatoria. Veamos si aquí está. El TNM, entonces vamos a tener que existen, debe estar acá. El TNM, esa información anterior del cuadro debe llevarse a esta tabla para recién ver el estadiaje, ¿cierto? Debe estar el estadiaje. Observen que en esta primera tabla 2 ustedes van a leer que dice estadificación clínica. ¿Se dan cuenta? Estadificación clínica. Y en el otro lado dice estadificación patológica. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La estadificación clínica es antes de operarlo. Antes de operarlo. Toda la información de TNM, es decir, del tumor, de si hay nódulos, si hay metástasis, la tengo antes de operarlo con ayuda diagnóstica, clínicamente, con ayuda diagnóstica tomográfica y endoscópica. Listo, hasta ahí. Esa es una estadificación clínica, ¿ya? Y debo, antes de operarlo, yo aproximarme al estadio. Por la característica tomográfica, debo decir es un estadio 2A, 2B, 3, en fin, según el nódulo, el T y el N. Ahí están ya los datos que previamente uno tiene.
a qué nivel de T llegó, a qué nivel de N, llevamos a la tabla y concluimos en qué estadio está, ¿correcto? Entonces, acuérdense, toda neoplasia debe tener estadiaje y estas tablas cambian. Es por eso que arriba hay todo un libro. Es la octava edición del 2017 que la American Joint Committee, que es internacional para todos los países, está normatizado para establecer esta clasificación. ¿Ya? De tal manera que a nivel internacional, para informes, estudios, todos manejamos esta misma tabla. ¿Ya? Hasta ahí se entiende, a eso se llama estadificación clínica. Y en cambio, la estadificación patológica es cuando el paciente ya se operó. Toda la pieza operatoria va al patólogo, el patólogo hace un muestreo de los ganglios uno por uno y al final de ello, por eso es una chamba grande para el patólogo, porque tiene que disecar los ganglios, partir cada ganglio, llevarlos a preparar cada uno y hace como unas 30, 40 muestras y eso lo vuelve a cortar en cada corte, debe tener un promedio de 5 a 10 láminas. Imagínense todo el trabajo que tiene que realizar el patólogo para dar el informe final de el TNM. Y al final va a dar la información más detallada según el estadiaje que ha encontrado, ¿no es cierto? Según el T, va a encontrar un estadiaje y nos va a dar este informe, estadio 2, estadio 3, 3A, 3B, según lo que haya encontrado. Obviamente, la estadiaje, observen cómo la nomenclatura es importante. Antes decía CTNM y en el otro dice PTNM, ¿cierto? Es importante que nos dice qué tipo de estratificación se está usando. Ok, vayamos ahora a los pilares del tratamiento. ¿Ya? Los pilares del tratamiento del cáncer gástrico, como en toda neoplasia, siempre vamos a encontrar los tres pilares más grandes. Está la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. La cirugía, que siempre es con intención curativa o con intención paliativa, la quimioterapia, que vamos a verificar si es adyuvante, neoadyuvante, y en cirugía gástrica, la radioterapia es opcional, casi no se usa. En cambio, vamos a ver que para otras neoplasias sí es importante. Aquí no los voy a marear, estos son algoritmos que ya se manejan, está en la guía de cáncer gástrico para ver el manejo de los pacientes. Como verán, siempre seguimos una secuencia, ¿no es cierto? Para diagnosticar, una vez diagnosticado el adenocarcinoma por endoscopía, hay que hacerle ultrasonografía, el estadiaje por tomografía y verificar si es que tiene o no metástasis. En fin, esto es una clasificación que nos va a llevar hasta el procedimiento, incluso nos lleva aquí, si vamos a hacer gastrectomía parcial, total, con linfadenectomía, nivel de 1, de 2. No los mareo, pero vamos por partes. Entonces, recordemos, el tratamiento del cáncer gástrico, ciertos conceptos primero, ciertos conceptos antes de ir al tratamiento en general. Aquí hay términos que recordar. ¿A qué le llamamos una gastrectomía estándar? Y a qué le llamamos una gastrectomía no estándar con intención curativa. ¿Ya? Decimos el término curativo porque si está en estadio 2, que ya es un cáncer gástrico avanzado, no porque esté con cáncer gástrico avanzado, pues yo simplemente ya le saco como sea, ¿no? El estómago. No, siempre hay que hacerlo con intención curativa. Por eso el término intención curativa, es decir, tengo que tratar de erradicar toda la linfadenectomía posiblemente comprometida, según el grupo ganglionar. Para eso ya hay guías que nos dicen qué y qué sacar. ¿Ya? Entonces, gastrectomía estándar es el procedimiento quirúrgico en la que se realiza con intención curativa, ¿ya? Y debe haber, observen, menos, por lo menos implica resección de al menos 2/3 del estómago. Observen, yo tengo que por lo menos sacarle 2/3 de estómago y hacer una linfadenectomía por lo menos de 2. Me aprenden esta definición y por lo menos yo ya sé que saben cómo se cura el cáncer gástrico. A eso se llama una gastrectomía estándar. ¿Qué sucede? Si el cirujano entró y solo se sacó la mitad del estómago, ya va en contra de la definición que dice que al menos hay que sacarle 2/3. Es decir, se queda solo la tercera parte del estómago. Si le sacó la mitad, le quedó corto. Si hizo linfadenectomía perigástrica, ese es un D1, le quedó corto. Tiene que hacer un D2. ¿De acuerdo? Entonces, esa definición sí quiero que se los quede grabado. ¿A qué le llamamos una gastrectomía estándar?
Una no estándar, obviamente, ya lo que no incluye lo anteriormente mencionado, ¿no es cierto? Otro término a usar es cirugía modificada. Se habla de cirugía modificada, pues si se reduce la extensión de la resección gástrica o se reduce la linfadenectomía, por ejemplo, un D1 plus, nada más, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en comparación con la cirugía estándar, ¿cierto? Esos son términos también que se pueden usar, cirugía modificada. Y otro es una cirugía extendida. ¿Ya? La cirugía extendida, si es que yo hice más allá de la estándar, ¿cierto? Puede que haya hecho una linfadenectomía adicional de 2 hasta de 3, o incluí un órgano adyacente, estaba pegado al vaso, llevé el vaso, estaba pegado un pedazo del páncreas distal, también lo llevé, estaba pegado un pedazo de hígado, también me lo llevé. Todo eso es una cirugía extendida. ¿Y cómo hacemos la reconstrucción una vez que hemos sacado? Pues vamos a ver que si hago una gastrectomía total, la reconstrucción va a ser en Y de Rux. Como ven ahí, el intestino se va a unir con el esófago y formar una especie de Y. A veces se hace interposición yeyunal, que prácticamente pocas veces ya se hace, generalmente es la en Y de Rux. Y si hacemos una gastrectomía distal, ¿ya? Que incluye, ya saben, los 2/3, podemos hacer la reconstrucción Billroth 1, que casi no lo hacemos, más hacemos la Billroth 2 o la gastroyeyunonostomosis en Y de Roux también, como se ve en las figuras. Interposición yeyunal prácticamente no se hace en la gastrectomía distal. El otro esquema de tratamiento quirúrgico es la disección ganglionar. Entonces aquí hay que ver hasta dónde hacemos la disección, ¿ya? Y vamos a ver niveles de disección ganglionar. El D1, el D2 plus, ¿ya? El D2 o el D2 plus también. Es una gráfica que va a definir a qué le llamamos D1. El D1 es todos los ganglios que están alrededor del estómago. Ahí están pintaditos de celeste, ¿no es cierto? Perigástricos también se llaman. En cambio, el D1 Plus, si es que yo llevé alguno que otro por ahí anaranjado, ¿no es cierto? En cambio, si yo me llevo incluyendo los ganglios de los otros troncos de la esplénica completa, entonces yo ya hago un D2 completo. ¿Ya? La gráfica ahí está mostrando más o menos los niveles ganglionares. Esto es lo que el cirujano debe conocer para verificar. Al término de la cirugía, dirá si hizo una gastrectomía a nivel de 1, de 2 o de 1 plus nada más, ¿no es cierto? La mayoría de cirujanos hacen el D1 plus, o sea, llevan todos los perigástricos con alguno que otro de la gástrica izquierda, gástrica derecha, pero lo correcto es hacer un D2 que incluya sobre todo los vasos a nivel de la esplénica y a nivel del tronco celíaco. Esta es otra forma de mencionar el D1, linfadenectomía D2, con los niveles ganglionarios. Esta es discusión hace tiempo, pero solamente lo menciono. Antes, los cirujanos, por falta de experiencia, no sabían si hacer un D1 o D2, porque en algunos estudios previos el D1 era suficiente y el D2 tenía más morbilidad. Eran estudios antiguos que en realidad ya pasaron a la historia. El grupo japonés demostró que la linfadenectomía D2 lleva mejor supervivencia. Es por ello que ya aquí ya está más que demostrado que la nivel disección D2 supera uh, en supervivencia a la D1. Opciones en cáncer gástrico temprano, ¿sí? Hay ciertas opciones de usar ganglio centinela. Se usa generalmente en cáncer de mama, pero se puede usar también para evitar hacer la linfadenectomía. A veces se puede hacer también el ganglio centinela, pero a la fecha casi no es de rutina usar ganglio centinela. Se necesita cierta tecnología adicional. En algunos casos se puede hacer solo mucosectomía por vía endoscópica, sí, también se puede hacer en áreas donde de expertos en la que hagan una buena disección por lo menos de la mucosa y ir controlando rutinariamente a esos pacientes. Es otra alternativa. ¿Qué sucede si el paciente ya tiene un cáncer gástrico avanzado con metástasis? ¿Se opera o ya no se opera? Pues en realidad ya no se debía operar, cáncer gástrico avanzado. Pero sí puedo hacer una cirugía paliativa. ¿En qué condiciones? En la que el paciente esté sangrando o esté obstruido completamente. Ahí sí puedo todavía hacerle una cirugía paliativa. Entrar, controlar el sangrado, entrar y hacerle un bypass gástrico.
se puede, ¿ya? Porque el objetivo es aliviar solamente la molestia, ¿ya? Entonces, es una alternativa de hacer cirugía paliativa. El tratamiento paliativo, pues, consiste solamente en paliar la molestia. A veces se hace solamente radioterapia paliativa, quimioterapia paliativa, incluyendo la cirugía. O sea que la paliación no solamente es quirúrgica, también se puede dar quimioterapia solamente para paliar. Pero en algunos casos la quimioterapia los puede golpear tanto que su calidad de vida de estos pacientes no mejora mucho y a veces es peor. Por eso uno tiene que poner sobre la balanza qué es lo correcto. Y siempre compartir información con el paciente de que a veces puedes sentir peor la quimioterapia y a veces los pacientes no lo desean. Este es el algoritmo que resume para los pacientes que hay que hacer ya cirugía y van a resección endoscópica, gastrectomía con D1, gastrectomía D1 plus o gastrectomía D2, según el compromiso ganglionar, ¿ya? Complicaciones de la cirugía, sí, vamos a encontrar, por ejemplo, algunas complicaciones como el tumor de Krukenberg, que a veces el paciente cree que es o creemos que es un tumor de ovario, y puede que el paciente venga como si fuera un tumor de ovario, pero cuando nos damos cuenta, en realidad es un tumor metastásico en el ovario, producto de que el tumor primario estaba en el estómago y este se sembró en el ovario. Complicaciones otras pueden ser la hemorragia masiva, la estenosis de la región pilórica, perforación del tumor hacia el páncreas, metástasis, en fin. Complicaciones por la quimioterapia, también pueden ser varias, esto ya lo conocen. Complicaciones postquirúrgicas, sí, que sangre, que hayan dehiscencias de anastomosis, que hayan daño de estructuras adyacentes, generamos pancreatitis, fístulas pancreáticas, el síndrome de Dumping, que ya lo vimos, incluyendo la mala absorción, porque como verán, el estómago es uno de los sitios importantes donde a través de la que produce el factor intrínseco para la absorción de vitamina B12, el hierro y el calcio. El pronóstico de estos pacientes lo reduciremos a la tabla. Ahí la tabla que ven, es lógico pensar que conforme aumenta el estadiaje, de estadio 1 hasta el estadio 4, la supervivencia a los 5 años va bajando, ¿no es cierto? Observen cómo en estadio 1, a los 5 años, el 85%. Y en cambio, el estadio 4, a los 5 años, solo el 14% llegan. Esto es lógico pensar. Pero sí entender, y lo vamos a comparar con los cáncer gástrico de colon, de páncreas, posteriormente, cuando veamos cómo la supervivencia aumenta más a los 5 años en los pacientes con otras neoplasias. Eso hace que el cáncer gástrico sea muy agresivo, ¿ya? Por eso que necesitamos hacer un diagnóstico temprano. Ok. Veamos los tumores GIS. El tumor GIS son tumores que su origen es mesenquimal, por eso habíamos dicho hace rato que hay que ver en qué plano, en qué estructuras tisulares nacen estos tumores, ¿ya? Estos se originan a nivel del tejido mesenquimal, por lo que son raros, generalmente son del 0,1 al 3%. Esto es teoría, lo van a revisar más, con más tranquilidad ustedes, pero sí considerar que hay dos tipos, el epitelioide y el mixto. Lo que me interesa principalmente, bueno, es también teoría, que hay marcadores, ya, cómo se caracterizan, pero lo que más me interesa aquí es que son tumores que, como se originan en la parte interna de la pared gástrica, no atraviesan la mucosa ni tampoco atraviesan la serosa, están en el plano interno de la mucosa, de la pared gástrica, y por lo tanto van a tener mucho tiempo y espacio para crecer. Es por ello que son tumores que normalmente se diagnostican por efecto de masa, ¿ya? Eh, Aquí está, por ejemplo, por vía endoscópica casi difícilmente podemos diagnosticarlos porque pasan desapercibido. Generalmente tiene que ser por ecografía o por tomografía para detectarlos. Esta es una clasificación ya según el nivel tisular, su grado de diferenciación, si es de alto, intermedio o bajo riesgo. Clasificación de Fletcher. Observen, por vía endoscópica, entonces más o menos vamos a ver que la mucosa está íntegra, pero sí vamos a ver una masa, ¿ya? Con una mucosa indemne, porque el tumor está en la pared del estómago. Y por tomografía
se van a ver pues unas masas grandes, ¿ya? Y el paciente va a venir con una masa palpable incluso, ¿ya? Eso es lo curioso. Son pacientes que van a crecer bastante y vienen más por efecto de masa. Es por ello que estos tumores directo se puede plantear una cirugía de resección. No necesariamente hay que sacar gran cantidad de estómago porque su grado de infiltración es muy local, ¿ya? Por lo que se pueden hacer extirpaciones y no necesita hacer linfadenectomía, ¿ya? Basta con tener una resección R0, es decir, que los márgenes estén libres, es más que suficiente, ¿ya? Y no hay necesidad de hacer mayor cosa, ¿no? Se producen a nivel de todo el tubo digestivo, siendo el estómago el más frecuente, ¿ya? También pueden producirse en el resto del tubo digestivo. Por tomografía siempre vamos a encontrar una masa heterogénea, grande. eh, Ver una imagen tomográfica, uno rápidamente, este es un tumor de Hist. En cambio, los adenocarcinomas que ya vimos son tumores muy pequeñitos que tienen que verse por endoscopía, ¿ya? Y a pesar que pueda ser muy pequeño, ya puede estar en estadio 2, 3, ¿ya? Por tomografía casi no vemos mayor cosa. Ver una cosa grosera por tomografía, eso es apostar a que es un tumor de Hist. Miren cómo clínicamente el paciente parece aquí como si fuera un embarazo, da efecto de masa, grandes masas comprometidas que simplemente pues uno ya sospecha que es un tumor de Hist. El otro tumor es el linfoma gástrico, esto es epidemiología también, son tumores que se originan, ¿en qué plano? En el plano intersticial donde corre el sistema linfático. Son raros, 50% de todas las neoplasias gástricas. Y el estómago es el local, a nivel del tubo digestivo, es la ubicación más frecuente. Para diagnosticar linfoma gástrico hay que tener alta sospecha. Aquí es una clasificación más que todo microscópica, el diagnóstico es microscópico. Y hay dos tipos, si es que es el difuso, ¿ah?, de células B, o el de tejido linfoide o asociado a las lesiones de la mucosa o MALT, le llamamos, ¿ya? Que esto está asociado al Helicobacter pylori. Entonces, el linfoma de células B y el linfoma tipo MALT, que está asociado al Helicobacter pylori. La exploración física en estos pacientes casi va a parecer normal, pasa desapercibido, ¿ya? Puede haber dolor gástrico, anorexia, pérdida de peso, puede haber a veces hemorragia, vómitos, pero endoscópicamente, incluso como vimos, no vamos a encontrar mayor cosa. Es por ello que aquí a veces es importante tener una alta sospecha, descartar que no tenga Helicobacter pylori. Pueden ayudar ciertos marcadores, pero no se ha demostrado mucha eficiencia, ¿ya? Solamente se le hacen ciertos marcadores para efecto ya cuando va a ir a quimioterapia. Si va a ir a quimioterapia, ahí se necesita ya tener ciertos marcadores especiales. ¿Se hace esta edificación, el TNM? Sí, pero hay otras clasificaciones que se pueden comparar con ellas porque como son tumores que tienen otro tipo de diseminación y de comportamiento, pues se hacen comparaciones para ir viendo y comparar y ver cuál es el mejor. Por ejemplo, aquí tenemos el linfoma gástrico, una clasificación de Ann Arbor, ¿ya? Y otra clasificación según el estadiaje, pues que nos va a ayudar a comparar. El diagnóstico puede ayudarnos la endoscopía a sospechar de estos pacientes. Hay que hacerles una buena biopsia para poder confirmar por anatomopatología. ¿Y por qué digo que es necesario confirmarlos? Porque los linfomas gástricos, todos los linfomas, en realidad el tratamiento es médico. A estos pacientes no se operan. Por eso es importante tener una sospecha clínica por endoscopía, como ven ahí, que tenga la presencia de ciertos pliegues, engrosamiento de los pliegues gástricos, el eritema, y la biopsia es importante. Una buena biopsia para confirmar si es linfoma. Observen la decisión. Si es adenocarcinoma, va a cirugía. En cambio, si es linfoma, el tratamiento es netamente médico y hay que darle quimioterapia. Y más aún, si es un linfoma tipo MALT y que está asociado al Helicobacter pylori,
Simplemente hay que tratar de erradicar el Helicobacter pylori. ¿Y cómo se erradica el Helicobacter pylori? Con antibiótico. Por lo tanto, el linfoma MALT es el único tumor que se puede erradicar con antibiótico, porque el Helicobacter pylori es el que está asociado y el sensible a eso. La radioterapia se recomienda en ciertos pacientes, ya que no hay mucha respuesta al tratamiento antibiótico, ¿ya? Tratamiento, como verán entonces en estos pacientes en el linfoma tipo B, es la quimioterapia e inmunoterapia. La cirugía podría estar indicada en estos pacientes siempre que haya sangrado, perforación u obstrucción. Pero en líneas generales, el tratamiento de elección es quimioterapia. Muy bien, para concluir, la úlcera péptica es la patología de tratamiento médico. Resumiendo todo lo que hemos hablado, la cirugía solo se aplica a las complicaciones, sangrado, perforación y estenosis. El cáncer gástrico es una neoplasia frecuente que requiere diagnóstico temprano y manejo quirúrgico adecuado. La resección más la linfadenectomía. Y el tumor de His es una neoplasia poco frecuente, pero que no requiere ser operado, ¿ya? No necesita linfadenectomía, perdón, que no se requiere, que requiere ser operado a tiempo, que no necesita linfadenectomía. Y el linfoma gástrico es la patología que requiere ser bien diagnosticada, ya que su tratamiento es principalmente médico, quimioterapia y radioterapia. La cirugía solo en casos excepcionales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que querramos aclarar? Doctor, una consulta. Sí. Es para identificar correctamente la úlcera péptica, ¿al final quedó que era endoscopía o por biopsia? La úlcera péptica, la úlcera péptica es un diagnóstico endoscópico, nada más, pero la biopsia siempre es importante para descartar que no sea neoplasia, ¿ya? Pero generalmente la úlcera péptica es endoscópico, ¿ya? Ya, doctor. Y cuando yo hago, o sea, cuando se hace una linfadenectomía de D2, ¿es solo D2 o primero o se abarca desde D1 hasta D2? Claro, el decir D2 significa que ya estamos llevando el D1, Ah, ¿ya? Simplemente D2 significa que al D1 estamos yendo más allá. Por eso es que cuando uno va un poquito más allá del D1, le llamamos el D1 plus, ¿no es cierto? Es decir, sacamos ciertas células ganglionares de las arterias. Creo que vimos por acá, aquí está. Por ejemplo, el anterior más fácil. Mm, Creo que donde estaba, vimos pues que generalmente el cirujano tiene que verificar qué estructuras que ya ha llevado un poco más allá de, acá está esto. Se perdió. Ahí está. Tendríamos que habernos llevado el D1 es los que están alrededor del estómago, ¿ya? Pero vamos llevando un poquito más de ganglios de 1 plus y vamos un poquito más allá, es el D2. Es por ello que uno no puede decir que el D2 es porque me llevé los ganglios más lejos y quedaron los más cercanos. No, no, no. De hecho, para llegar a D2 tengo que haberme llevado la primera estación, ¿ya? No habría un D2 sin D1, mejor dicho, ¿cierto? ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces revisen un poco la nata y revisen los conceptos que les di, en los que puntualicé. Y cuando veamos cáncer gástrico, que es, perdón, cáncer de colon o de recto, que me toca también explicárselos, vamos a hacer una comparación del pronóstico según esta viaje, ¿ya? Entonces, espero que les haya dado el panorama general para que ya profundicen ustedes en algunos puntos. Si no hay más preguntas, damos por terminada la sesión.
Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Gracias.